Nuevamente, muy buenas noches, señores estudiantes. Por favor, ya listos, conectarse. Ya. Bueno, como esta es una nueva asignatura, no es una nueva asignatura, es otra asignatura, es otra hora de clase prácticamente. Entonces, de igual manera, voy a pasar con el registro de la asistencia, ¿sí? Entonces, rápidamente me van diciendo, por favor. A ver, está. Ya, listo. Señor Alvarado, Fran Samuel. Presente, ingeniero, presente. Listo. Señor Marco, ¿sí estaba? Marco Chango. Ya no está. Jimmy Presente, Choice. ingeniero. Listo. María Fernanda. María Fernanda, otra inasistencia. Eric Freire. No estaba. Señor Eric Freire. Señor Elvis Fuentes. Presente, ingeniero. Señor William Pluas. Ingeniero Chango presente. Ah, William tampoco no está. Andy Romero. No está Andy Romero. Valeria. Señorita Valeria. Presente. Allá. Señor Anthony. Presente. Ingeniero, me nombró. Sí, señor Eric. Pensé que no estaba Eric Freire. Ya. No, estoy en alto, sino que no llega bien la señal y no le escucho. Ingeniero, yo le escucho entrecortado. ¿Se escucha entrecortado? Todos. Me avisan nomás. Sí, ingeniero. Híjole, ahora. Bueno, a ver, les voy a ir mirando, señor Kevin, si le miro que está conectado. Señorita Mayerlin Túmez. Mayerlin Túmez, Mayerlin. Presente. Ya sí está, listo. Que cuando está encendida la cámara, ahí les miro rápidamente. Y señorita Jimena. Jimena, Presente. ¿sí está? Ya, listo. Bueno, creo que solo únicamente, a ver, falta William Pluas. Está William también, ¿verdad? Presente. Ya, entonces solo faltaría la señorita María Fernanda. Estarían 11 personas. Sí, sí está bien, porque el señor Samuel está en 2 dispositivos. Ya. De igual manera, enciendan por favor las cámaras y les tomo la captura rápido y iniciamos. A ver, todos. Ahí. Listos ahí. Ya salió ahí. Bueno, no les di tiempo, creo, para que... Sí. Listo. No, en este momento está ingresando nuevamente. Creo que tiene problemas con conexión. Bien, a ver. De igual manera, vamos a iniciar. ¿Alguien me decía algo antes de continuar? Ya fueron apagando uno a uno las cámaras. Ya no les veo ya. A ver. Antes de iniciar les decía, a ver, sí, teníamos una tarea igual de finanzas. Sí, teníamos una tarea. La tarea consistía entre la diferencia entre ahorro e inversión y la diferencia entre lo económico y lo financiero.
¿Quién desea, de igual manera como asignatura de gerencia, explicar acerca de la tarea que realizaron? Pueden igual compartir la pantalla. Hoy día, ya bueno, en gerencia, el señor Kevin les salvó a sus compañeros. Ahora en finanzas, por favor, les escucho. No se pelearán por hablar. Ingeniero, Dígame. sí, sí me escucha. Sí, sí le escucho. Ya, no, es que usted decía que mandó un deber, ¿verdad? Ujú. Ya, pero yo creo que sí se lo envié a su correo, no recuerdo, pero lo tengo escrito en mis cuadernos. Ya, le escuchamos. Bueno, lo que yo pude investigar decía que la diferencia entre ahorro e inversión. Bueno, ahorro prácticamente es como separar cierta cantidad de dinero o, o ir ahorrando, como la palabra nos dice, cierta cantidad de dinero, ya sea para comprarse algo o porque necesita, no sé, para cualquier destino ese dinero, ¿verdad? En cambio, inversión es cuando usted tiene cierta cantidad de dinero o ese mismo ahorro usted lo invierte, qué sé yo, en tierras, en algún proyecto que usted sabe que a cierto plazo le va a dar ganancias, ¿verdad? Eso es lo Ya, que yo pude investigar con respecto a lo que es la diferencia entre ahorro e inversión. ya, ahora el económico y el financiero. Bueno, dice que lo económico, la situación económica se refiere al conjunto de bienes que integran el patrimonio de una persona. Bueno, es prácticamente a lo patrimonial, a lo que yo tengo. Puede ser alguna casa, un carro, dinero en alguna cuenta bancaria, qué sé yo. Ya, y lo Ya, que respecta a mi situación financiera, es lo que hace referencia al efecto que dispone en lo inmediato. La situación se refiere a la liquidez, o sea, el dinero que yo cuento para poder solventar ya sea mis gastos o si tengo alguna empresa para poder comprar materia prima, para poder pagar a los trabajadores, pagar servicios básicos, etcétera. Eso es lo que yo pude investigar y lo pude entender. ya, muy bien. Gracias, señor Eric. A ver, le escuchamos a un compañero más, ¿sí? A un compañero más, voluntariamente. El compañero Marcos quiere hablar. A ver, primero escuchemos, si desea voluntariamente. Encantado de la vida. A ver, les escuchamos a un compañero más voluntariamente. Marcos me escribió diciendo que él quiere hablar también. Es verdad, señor Marco. Ya listo, ingeniero, yo, A no ver, hay le problema. escuchamos, claro. Lo que yo averigüé, lo voy a hacer un resumen ya que el compañero dijo todo. No, no, no. Con sus palabras. Puede ser que se haya equivocado. Por eso un resumen, un pequeño resumen de todo. A ver, le escuchamos. Porque la diferencia entre ahorro y inversión, que el ahorro es el objetivo a corto plazo que se ocupa como para emergencias. El ahorro no, tú lo tienes ahí tu dinero guardado, pero que no va a estar en movimiento. En cambio, Ya. invertir es un objetivo en crecimiento a largo plazo. Es algo que tú te va a servir para a largo plazo. Eh, y a la vez también se asumen riesgos al invertir. Hay Ya. pérdidas y ganancias. Ya. Y lo que es entre la diferencia entre lo económico y lo financiero, que lo económico son los bienes que integran el patrimonio de alguna organización y
o empresa también se podría decir, que le dan la solvencia, y que lo financiero es la liquidez inmediata o efectivo que tiene una organización o empresa o persona. Que lo financiero también permite cancelar las obligaciones a su vencimiento. Ya, eso es todo en general. Ya. ¿De pronto tiene algún ejemplo? ¿Ejemplo? Ujú. No, solo lo que investigué, ejemplos, no en general. Bueno, ya, listo. A ver, les voy a compartir la pantalla. A ver, ahí me avisan, por favor, si ya se puede visualizar. Sí, entonces, básicamente eso era parte de la tarea, lo que acabaron de exponer, compartirnos sus compañeros acerca de la diferencia entre lo que es el ahorro y lo que es la inversión, haciendo referencia a el ahorro, tal vez tomando las palabras, el dinero que se lo va acumulando, ¿sí? Que no está tal vez de manera directa o invertido, que es la diferencia principal con la inversión, que se realiza, se invierte un dinero con el objetivo de tener una rentabilidad o un beneficio, aunque en muchos de los casos no está el beneficio asegurado, sino existe de hecho cierto porcentaje o existe entre una de sus tal vez consecuencias, podríamos decirlo, la pérdida también, ¿no? Y la diferencia entre económico y financiero, que es lo que vamos a revisar, básicamente lo económico, haciendo referencia al patrimonio como tal directamente de una persona, y la situación o la parte financiera, que es el dinero, el flujo de efectivo o la liquidez que dispone en una persona o una organización. Entonces, vamos a revisarlo, ¿no? La situación financiera, entonces, de una persona, o en este caso, una organización, hará referencia al efectivo que dispone de manera inmediata, es decir, ese momento en ese instante, es decir, la liquidez. Mientras que la situación económica se referirá al conjunto de bienes que integran su patrimonio, es decir, la solvencia. Entonces, en muchos de los casos, se puede tener lo que es el patrimonio o la parte, en este caso la situación económica, pero no se puede tener, en este caso, la parte financiera, es decir, la liquidez o el flujo de efectivo de manera inmediata. Entonces, ahí viene esta diferencia, ¿no? Entre estos dos términos, lo que es parte económica y lo que es la parte financiera. La una haciendo referencia al dinero que se eh, posee ese momento, es decir, la liquidez inmediata, y lo otro al conjunto, en este caso, de bienes, y en este caso los bienes pueden ser vehículos, edificios, construcciones, terrenos, todo lo que se considera como un patrimonio, ¿sí? De hecho, sus familias pueden evidenciarlo esto, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos, puede ser que tengan un patrimonio, sean terrenos, casas, vehículos, ¿sí? Y la diferencia con la liquidez, que básicamente sería tener, en este caso, flujo de efectivo, un dinero como tal, de manera inmediata para realizar cualquier actividad, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, la diferencia entre entorno económico y entorno financiero. Entonces, se tendrá un problema financiero cuando no sea posible disponer del efectivo suficiente para cumplir con una obligación al momento de su vencimiento. Puede ser en el caso cuando ustedes adquieren algún producto o un servicio, ejemplo, un servicio en plan de celular, ¿sí? Aproximadamente unos $15, $10 por ahí, los básicos, ¿no? Entonces, si ustedes no alcanzan a cumplir con esa obligación, y puede ser que ustedes tengan el dispositivo, tengan el celular, ¿sí? Pero no tienen en este momento la liquidez, no tienen la parte financiera. Entonces, ahí se tendrá un problema ya financiero cuando no alcanzamos a cumplir con esta obligación, incluso cuando tengamos la parte económica, ¿sí?
Mientras esta situación tenga un carácter temporal, no se encontrará ante un problema económico. Es decir, puede ser que no cancelamos a la fecha, que sea el 8, por ejemplo, de cada mes. Y tal vez cancelemos estemos en unos días de atraso. Pero eso no significa que ya estoy en un problema económico o que voy a perder ya el celular como tal, ¿sí? Sino que tal vez tengo unos días de retraso. Posiblemente esos días no me van a asignar nuevamente el plan, o no voy a tener minutos, no voy a tener internet, o a su vez voy a tener tal vez algún tipo de recargo, pero que no va a ser excesivo, ¿no? Y que de alguna manera no va a desequilibrar en este caso la parte, o se va a convertir ya como tal en un problema económico, ¿sí? Entonces, este tendrá lugar si la capacidad de generar ingresos o el valor de conjunto de bienes que tiene no le alcanza para cubrir los gastos o deudas. Es decir, cuando ya nosotros, en el ejemplo de los bienes, en este caso el celular que adquirimos, por último ya lo vendemos y aún así no alcanzamos a pagar el plan o incluso debíamos del celular, entonces ahí sí ya se convierte en un problema económico, porque incluso con la venta, en este caso del patrimonio, sí, de la parte económica, no alcanzo, perdón, de la parte financiera, no alcanzo a cubrir con esa deuda, ¿no? Entonces, saber distinguir los aspectos económicos de los financieros, ¿sí? Permitirá reconocer las distintas situaciones que enfrentará a lo largo de su vida para poder resolverlas de manera adecuada, ¿sí? No únicamente dentro de la parte de industrias, de empresas, sino dentro de nuestra vida diaria, dentro de nuestras actividades que realizamos a diario, y dentro de esas actividades, pues muchas de las veces está el adquirir un bien o un servicio. Entonces, siempre se tiene que ver desde este punto, ¿no? Puede ser que tengo la parte económica, pero no tengo en este caso la parte financiera, es decir, la liquidez o el dinero en ese momento, ese dinero en ese instante, ¿sí? De hecho, aquí revisamos un caso o un ejemplo práctico. Para no participar solo yo, a ver, señorita Mayerlin, si nos puede ayudar con la lectura, el caso práctico. Caso práctico. Juan y Mariana, vienen en una linda casa de su prioridad con sus hijos y tienen un automóvil que utilizan para ir a trabajar. Adicionalmente, poseen un departamento que está alquilando. La casa, el departamento y el auto conforman el patrimonio de Juan y Mariana. Con la renta que obtienen por el departamento, pagan la educación de sus hijos. Este mes, el inquilino les avisó que no podrán pagar el alquiler hasta el mes que viene, por lo que Juan y Mariana enfrentan serias dificultades para cancelar las cuotas de los colegios. Puede reconocer si el problema es económico o financiero. Ya, entonces, ¿quién podría responder a esa pregunta? Si en este caso Juan y Mariana se enfrentan a un problema de carácter económico o financiero. ¿Por qué lo uno o por qué lo otro? Financiero. Ya, ¿por qué sería financiero, señor Kevin Zamora? Porque el financiero habla del efectivo, del dinero que se tiene en el momento, por decirlo así. Y ese Ya, es el dinero que ellos van a necesitar para poder pagar la colegiatura. Los bienes igual los tienen, pero no están convertidos. ya, listo, perfecto, ¿no? Está claro hasta ahí, ¿no? En este caso, Juan y Mariana tiene un patrimonio, en este caso está constituido por la casa, el departamento y el auto. Pero, ¿cuál es dentro de este patrimonio lo que le genera ingresos, lo que le genera recursos? Es el departamento que está en alquiler. Entonces, el inquilino nos hace mención en el ejercicio que no va a pagar la cuota de este mes. Entonces, Juan y Mariana ya tenían destinado
de dónde obtener recursos. Entonces, como no tiene de dónde obtener recursos, en este caso la parte financiera, la liquidez, entonces ya se encuentra en este caso en un problema financiero porque no puede cubrir, en este caso, las cuotas del colegio y posiblemente otras necesidades que van a tener, ¿sí? Aún no está dentro de un problema económico, eso sí hay que aclarar, aún no está dentro de un problema económico, lo que sí se enfrenta es a un problema financiero. Entonces, de hecho, aquí nos dicen, si el inquilino no paga en los próximos meses, puede cambiar el inquilino o bien vender el departamento y utilizar ese dinero para pagar la colegiatura de sus hijos, ¿sí? Entonces, puede tomar tal vez otras opciones u otra opción en unos meses más adelante. Pero el problema en este caso se relaciona con la oportunidad en la que van a recibir el dinero. Entonces, o por lo tanto, este es un problema financiero porque no tiene en ese momento exacto la parte liquidez o el dinero, el flujo como tal. Si bien Juan y Mariana no tienen dinero en efectivo para afrontar sus gastos, poseen bienes que pueden vender para solventar los mismos. Es decir, pueden vender el departamento, el vehículo o tal vez, como decía, algunas, perdón, bienes que tal vez posean dentro del departamento en el caso de tenerlo, ¿no? Y ya solucionarían este problema financiero, ¿sí? Entonces, ahora bien, si la situación se prolonga en el tiempo y el patrimonio debe vender, perdón, y el patrimonio debe vender todos sus bienes para afrontar, en este caso, sus gastos, llegará el momento en que si el problema ya no es financiero, se transformará en un problema económico. Y esto es lo que sucede dentro de muchos hogares, ¿no? Que el problema financiero ya luego se convierte en un problema económico, porque en muchos casos se adquiere bienes, se adquiere, pero ya llega un momento tal vez donde desgraciadamente en algunos casos se queda sin trabajo, entonces ya no está en la capacidad tal vez de cubrir con esas deudas que adquirió. Entonces tiene que despojarse de esos bienes, de ese patrimonio para poder cubrir ese problema financiero. Pero mientras tanto ya se está despojando de su patrimonio, de sus bienes, ¿no? Entonces, espero esté claro hasta ahí cómo se constituiría o cómo estaría identificado un problema de tipo económico y un problema de tipo financiero, ¿sí? Está claro ahí para que realicen para la siguiente clase, hagámoslo. 5 ejemplos donde ustedes puedan identificar problema es económico o financiero, ¿sí? Y detallar de manera similar a lo que revisamos en la diapositiva anterior, ¿no? ¿Por qué tal vez es financiero o por qué es económico? Y posiblemente qué puede pasar si no se puede cubrir con ese problema financiero inicialmente, ¿sí? Entonces, ejemplos prácticos como el que revisamos anteriormente, en donde ustedes de hecho puedan entenderlo mucho mejor, ¿sí? Entonces, sí está claro lo que sería un problema financiero y un problema económico, ¿sí? Está claro, a ver, sí rápidamente un ejemplo, señorita Valeria, ¿ver? Un ejemplo de donde se pueda evidenciar si que es un problema económico o financiero. ¿Puede dar un ejemplo, señorita Valeria? Señorita Valeria Villamar, ¿sí está? Ingeniero, Dígame. en lo personal no sé si se habrá dado cuenta que se me desconectó de la plataforma porque se me fue el internet y la verdad no tengo bien en claro sobre lo que ha tratado, porque recién me volví a reconectar. Bueno, y le pedí encarecidamente, si no es mucha molestia, Ya.
volver a hacer un pequeño resumen de todo lo que han Claro, claro. hablado. Sí, bueno, Gracias. sí, no se preocupe. Antes de eso, señorita Valeria, si está presente. Ingeniero, disculpe que lo interrumpa, Eric, que lo deje ingresar. Sí, ya le acepté. Como te decía, es que yo pongo la barra esta donde puedo mirarles, pero ahí se me tapa quien admitir. Es que igual también toca bajar la mirada. No hay problema. Señorita Valeria, ¿sí está presente? No estás presente, no está presente, señorita Valeria. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo y luego pasar nuevamente con la explicación? No hay problema. ¿Quién me podría dar un ejemplo, pero si sería donde se pueda evidenciar, ¿no? Si es un problema económico o financiero? Puede ser un ejemplo práctico de ustedes mismos, de que hayan evidenciado, o se inventen por último este momento. Pandemia, ingeniero. En esta pandemia, cuando todo el mundo tenía deudas en el banco, o sea, los préstamos que habían sacado. Ya, así, pero un poquito más detallado, a ver, ¿cómo sería? O sea, un ejemplo práctico. No, o sea, un poquito más detallado nomás. Es que cuando uno va a sacar, supongamos una deuda para un préstamo para un local, Ya, y en el tiempo de pandemia el local no vendió por toda la pandemia que pasó. Y se le acumularon meses de deudas al banco y el banco va y te embarga todo. ya, entonces por ahí va, ¿no? Entonces, tal vez si ustedes quieren ahí un poco más detallado. ¿Cuáles son los ingresos en este caso del local? Suponiendo, no sé si que hacemos que sea de comida, ¿no? Aunque de comida a domicilio también sí trabajaron. Pongámoslo de comida para no ser muy general. Restaurantes en las playas. Bueno, ya por ejemplo ahí en las playas, ellos adquirieron un préstamo para remodelar su local, todo lo que es materiales y demás. Como ese tiempo no hubo ingresos, no generaron ingresos, se acumulan lo que es deudas del arriendo, o sea, cuentas por pagar del arriendo, en el banco, tal vez mensualidades podría también considerarse. Entonces, primero se convertía en un problema de tipo financiero, ¿sí? Porque no tenía la solvencia o la liquidez, el flujo de efectivo para pagar o cubrir con esas deudas, ¿sí? Entonces, una vez que pasaron o pasó el tiempo, entonces ya ese problema ya no se volvió de tipo financiero, ¿sí? Ya no se volvió y ahora se volvió de tipo económico, porque ustedes saben, las entidades financieras, los bancos no esperan y si pues, no se cumple, ellos toman otras alternativas y en este caso tienen que embargar los bienes. Entonces ya se vuelve en un problema económico, ¿sí? Entonces, a eso hacíamos referencia, señor William, me parece que es lo que es la diferencia entre el entorno económico y financiero. Básicamente la situación financiera de una persona o Ingeniero. de una institución. Sí, le escucho. No le escucho bien. No escucho claro. William, me parece que es. Ingeniero. No, Sí. ingeniero, es Bisset. Soy yo, ingeniero. A ver, Disculpe dígame. que lo moleste, pero puede repetir internet. Ya, sí, justamente estaba en eso, ¿ya? Entonces les decía, el entorno económico y el entorno financiero. Cuando hablamos del entorno financiero, hacemos referencia no únicamente a una persona, sino puede ser una organización, una empresa, ¿sí? Que tiene efectivo, ¿sí? O hace referencia al efectivo y que lo dispone en ese momento, o como dice ahí, inmediatamente. Es decir, tiene liquidez, ¿sí? Mientras que si hablamos de la situación económica, hace referencia al conjunto de bienes, es decir, su patrimonio, el patrimonio que tiene esa persona, esa institución, esa empresa, la solvencia que tenga en su patrimonio, ¿sí? Es decir,
Aquí podrá hacer referencia a vehículos, oficinas, casas, terrenos, ¿sí? Todo lo que se ha considerado un patrimonio, ¿sí? Mientras que la situación financiera hace referencia exclusivamente al efectivo que dispone ese momento, ¿sí? Entonces, en el ejemplo, o una mayor explicación, aquí nos decían, ¿no? Que si el problema tal vez es de manera temporal, se puede resolver o no pasa a ser un problema económico, sino se mantiene dentro de un problema financiero. Pero ¿qué pasa si ya pasa el tiempo, transcurre los días, los meses, y ya no existe esa liquidez, no existe de cómo alcanzar a pagar esas deudas? Entonces ya no es un problema financiero, entonces se convierte ya en un problema económico, porque posiblemente voy a tener que despojarme de los bienes, ¿sí? Del patrimonio, de una parte del patrimonio, para poder cubrir con esas deudas, ¿sí? Entonces, ahí está un poco la diferencia, ¿sí? Igual como les decía en el caso de un plan de celular o adquirir un celular. Si no se tiene la liquidez, si no se cancela las cuotas, ¿sí? Puede ser que un tiempo tenga de demora, de interés, puede ser. Pero si ya pasa el tiempo y no puedo cubrir y esto se acumula, ya no va a ser un problema financiero, sino ya se va a convertir en un problema económico, en donde posiblemente tengo que despojarme de ese bien o tal vez cancelar el servicio y ya no voy a, o voy a despojarme en este caso del celular que les hacía mención, ¿no? En el ejemplo que revisamos, nos hablaba de que Juan y Mariana vivían en una casa con sus hijos y donde en este caso tenían como patrimonio el vehículo, el departamento y la casa, ¿sí? El ingreso que ellos percibían era del departamento, que era de donde destinaban los fondos para pagar la colegiatura de sus hijos, es decir, la pensión escolar. Entonces, el arrendatario les avisó que este mes no les va a cancelar. Entonces, Juan y Mariana se encuentran en un problema financiero por cuanto no tienen el ingreso que ellos destinaban para pagar la colegiatura de sus hijos, ¿no? Pero sin embargo, ellos tienen todavía su patrimonio, tienen todavía el vehículo, tienen la casa y tienen el departamento, ¿sí? Entonces, aquí vienen, ¿no? Lo que regularmente o alternativas que puede suceder es que puede arrendar a otro inquilino, ¿sí? O puede vender, de hecho, el departamento, o el inquilino le puede pagar más adelante, ¿sí? Y ellos pueden cubrir la deuda en este caso que tenían. Pero ¿qué pasa cuando ya esto transcurre el tiempo y el inquilino no paga ya tiempo prudencial? Entonces, ya no avanzan a cubrir la deuda que ellos tienen, deben despojarse de este patrimonio, es decir, vender el departamento para poder cubrir con la deuda que tenían o los fondos, que era pagar la colegiatura, ¿sí? Entonces, cuando no se puede cumplir ya la parte financiera, ¿sí? Ya se vuelve un problema económico. Es decir, ya tienen que despojarse de algún bien o de patrimonio para poder cubrir o suplir el problema financiero. En este caso, poder cubrir la deuda de la colegiatura de sus hijos, ¿sí? O en el ejemplo que nos mencionaba señor Marco, ¿sí? De un local comercial, ¿sí? Entonces ellos adquirieron una deuda, tuvieron una inversión, un préstamo. Entonces, cuando ya no alcanzaron a cubrir por la situación, por la pandemia, donde no pudieron tener ingresos porque estaban sujetos a varias restricciones, entonces ya el problema no únicamente fue financiero, que ya no tuvieron dinero para pagar al banco, para pagar el arriendo, para pagar a los trabajadores, sino que ya se volvió en un problema económico. Entonces tuvieron que despojarse o en este caso el banco les embargó eh, los bienes o los equipos que tal vez tenían, ¿no? A ver, alguien me pedía, levantaba la mano.
Sí, ingeniero, solo quería acotar como ejemplo la situación del Club Deportivo Nacional. No sé si sería un Ah, ejemplo. ¿cómo Sería sería, por económico, me ejemplo? imagino. Un problema económico ya, porque financiero, ¿no? Porque no tienen liquidez para pagarle a sus jugadores la mensualidad. Ya, ¿por qué sería económico? A ver, a los que nos gusta el fútbol, que les gusta el fútbol. ¿Se han de haber escuchado eso sí el caso del Nacional? ¿No escucharon? Puede ser porque no tiene patrimonio para cubrir esa deuda hacia sus jugadores y por esa razón les descontaban puntos y creo que hasta lo bajaron de serie, ¿no? A la serie B. Eso Bueno, yo digo que sería un problema patrimonio. económico. Patrimonio, de hecho, mejor sí lo tendrían. Patrimonio, sí. Capital es el que no tendría. Ya, entonces, ¿de dónde percibían los ingresos? Sí, aunque ahí, bueno, Y los oficiantes. los auspiciantes, es decir, los ingresos que tenían, sobre todo en el tema de la taquilla, de los asistentes a un partido de fútbol. Entonces, que tal vez eh, es una de las principales fuentes de ingreso de los equipos, ¿sí? El tema de las entradas al partido de fútbol. Pero en ese ejemplo, eh, creo que aún no se volvió un tema o un problema económico, porque si bien es cierto, eh, aún no se, en otras palabras, no se embargó tal vez algún bien ya del club, por ejemplo, el complejo o lo que realizan otras instituciones y dan, es como si venden el nombre del estadio, venden el nombre o alguna franquicia. Entonces, creo que sobre todo no llegó allá, ¿sí? Sobre todo más allá el tema fue creo que la mala administración, ¿sí? La mala administración. Pero un problema económico, no sabría decirle con exactitud si se cumplió o no se cumplió con un problema económico. Lo que sí tenían es un problema financiero, es decir, que no había la liquidez, no había el flujo de efectivo para cancelar a sus jugadores. Obviamente ya luego el tema deportivo, ese es otro tema que topar, ¿no? Puede ser que sea una consecuencia, pero igual alguien me puede decir, muchos equipos están hasta peor, estuvieron hasta peor y no pasó eso. Entonces, eso, bueno, es otro escenario, ¿no? Entonces, sí queda claro lo que sería un entorno problema, un entorno financiero y un problema en un entorno económico, ¿sí? Para que igual puedan realizar esa tarea de realizar 5 ejemplos eh, donde se pueda evidenciar o donde ustedes puedan detectar, ¿sí? Si es un problema económico, financiero y un poco detallado, ¿no? ¿Por qué sería económico? ¿Por qué sería financiero? ¿O qué pasaría a medida del tiempo si es que no se cumple con eso? ¿Por qué podría ser un problema económico? ¿Sí? Entonces, eso, por favor. Y como ya le escuchaba el ejemplo del señor Marco, no sé si ya se puede continuar. Obviamente, si no existen más dudas, preguntas, está claro. Está claro. Ya. A ver, chicos, no se queden calladitos. Bien. También tenemos los objetivos de la administración financiera, ¿sí? Dentro de estos objetivos tenemos planear el crecimiento tanto de la empresa, en este caso tanto táctica como estratégicamente. Y bueno, estos son objetivos que persigue la administración financiera, entendiéndose como la administración, quién está a cargo, quién en este caso lleva, podríamos decir, el mando de el control, ¿sí? De todas las actividades que se realizan, de todo, en este caso,
las inversiones, el tema de pagos, de gastos, ¿sí? Y en este caso, la parte financiera. Entonces, nos habla de planear el crecimiento de la empresa, ¿sí? ¿Cómo se planea este crecimiento? Pues teniendo en claro, en este caso, cuáles son los ingresos, cuáles son los egresos, cuáles son, tal vez, el nivel de ganancias que se tiene. Entonces, cuando se conoce este tipo de datos, se puede ya realizar un plan, una proyección de cómo se pretende expandir o adquirir, en este caso, algún bien, expandirse en algún producto. Entonces, eso. Captar los recursos necesarios para que la empresa opere en forma eficiente. Es decir, que tenga los materiales, los recursos suficientes para que pueda operar, pueda funcionar de manera eficiente. Es decir, si en algunos casos necesita algún tipo de maquinaria que de alguna manera ayude a verificar el control de la calidad, ¿sí? En el caso, por ejemplo, puede ser del transporte, en donde se evidencie el cumplimiento de horarios, el cumplimiento de rutas, ¿sí? Otro objetivo, asignar dichos recursos de acuerdo con los planes y necesidades de la empresa. Recordar que siempre una empresa va a tener una planeación a corto, mediano o largo plazo. Entonces, y siempre va, en el transcurso del tiempo, va a tener ciertas actividades que se deberían cumplir a medida que pase el tiempo. Entonces, y en base a esas necesidades. Lograr el óptimo aprovechamiento de los recursos financieros, es decir, que no existan gastos innecesarios, sobre todo. Y minimizar la incertidumbre de inversión. Cuando, por ejemplo, se invierte o invierte en otras, puede ser industrias, otras empresas tal vez de tamaño más grande, o se pretende expandir, minimizar el riesgo o la incertidumbre a la inversión, el miedo, por ejemplo, a expandirse, a ampliar, a tener otras sedes, ¿sí? Que siempre va a necesitar tal vez de un préstamo, de una inversión considerablemente alta para poder expandirse. En ejemplo más claro, un vehículo de transporte público urbano, ¿sí? Cuando tiene que renovar la unidad, si adquirir una unidad nueva o adquirir una unidad que, bueno, esté dentro de los años de vida útil permitidos. Pero ¿qué pasa si adquiero una unidad nueva? ¿Cuál es mi incertidumbre o cómo minimizo esa incertidumbre de invertir? Si voy a tener, voy a generar ganancias, voy a poder cubrir con las cuotas. Entonces, a eso hace referencia si hablamos del transporte. Y los tipos de finanzas, que son públicas, empresariales, privadas, personales, familiares y corporativas. Es que vamos a ir revisando cada una. Dentro de las finanzas públicas tenemos que son la administración de los gastos e ingresos del Estado y sus instituciones. Entonces, si hacemos referencia a la administración de los gastos e ingresos, ¿sí?, del Estado, entonces aquí, ¿cuál sería un ejemplo más específico de una finanza pública? ¿Cuál podría ser ahí? ¿Cuál podría ser aquí? A ver, un ejemplo. Puede ser una institución. Una institución dentro de las finanzas públicas. Los municipios. Los municipios, los GATS, ¿verdad? ¿Qué tipo de impuestos, por ejemplo, perciben ellos como ingresos? No los impuestos, son los impuestos prediales. ¿Ya? Los impuestos prediales, muy bien, ¿no? Igual tenemos ahí, por ejemplo, el SRI, que son instituciones públicas y de donde ellos tienen ingresos, ¿no? Entonces está claro, ¿no? Este tipo de finanzas se obtiene gracias a la recaudación de los impuestos que pagan o pagamos los ciudadanos, así como los negocios y empresas, las cuales deben pagar un porcentaje por prestar el servicio. Dentro de las finanzas empresariales, nos hace referencia que son aquellas en donde la empresa requiere un equipo financiero para manejar y tomar decisiones sobre su capital.
Aquí por lo general o por lo regular, las empresas que manejan un capital muy grande son las que contratan un equipo financiero. Un ejemplo de este tipo son de las finanzas, son los bancos, ¿sí? Que en este caso, bueno, siempre van a estar relacionados a la parte numérica, a la parte de finanzas, a números, de saber cuál es, en este caso, los porcentajes de usuarios primero que se tiene, de crédito, porcentajes tal vez de deuda, nivel de porcentajes de endeudamiento de una persona. Entonces, así ahí hace referencia. Y las finanzas privadas, bueno, están estrechamente ligadas a las finanzas empresariales, ya que son empresas que cuentan con un capital que debe ser supervisado constantemente. Algunas empresas privadas están ligadas al Estado y se ahorran el impuesto, aunque deben garantizar un mínimo de empleo y circulación de divisas. ¿Cuál podría ser un ejemplo dentro de estas finanzas privadas? A ver. Préstamos personales. ¿Cómo serían estos préstamos personales? Podría ser como el ejemplo de la JEP. De la cooperativa. JEP. Ujú. No tengo conocimiento. ¿La cooperativa JET es de propiedad del Estado o es particular, privada? ¿Alguien que me diga? Ban Ecuador. Ya, ahí sí está un poco más encaminado, porque Ban Ecuador, según tengo entendido, pertenece a una empresa del Estado. O sea, no, si no pertenece al Estado, sino que está, ¿cómo es el término correcto? Como arrendado. No sé si ustedes me entienden ahí. Concesionado. Concesionado, exactamente. Es como la parte en las vías, así como Panavial, que son vías concesionadas. ¿Sí? Entonces, sí está claro esa parte, ¿no? Son, en este caso, este tipo de finanzas están ligadas al Estado, pero se ahorran de alguna manera el impuesto, es decir, sobre todo están en el tema de concesión. Las finanzas personales son aquellas en que una persona posee, es decir, nosotros como personas normales poseemos a diario, ¿no? Y se refiere al dinero que se ahorra, los gastos, ingresos, la forma en que lo invierte y lo administra. Es decir, cada uno de nosotros tal vez percibimos un ingreso, ¿no? Ya sea por actividades que cumplimos o por nuestros padres, ¿no? Entonces, de aquí viene lo que es la alimentación, el transporte, pagos bueno, pagos fijos como luz, agua, en este caso para las personas que ya son independientes, ir al cine, comer un helado, bueno, todo esto forman parte de los gastos financieros de una persona, es decir, de las finanzas personales, ¿sí? De los gastos, ingresos, de la forma básicamente cómo se administra o cómo se invierte el dinero que cada ciudadano posee, ¿no? Dentro de las finanzas familiares se refiere al dinero que posee una familia, es decir, su intención es fiscalizar los gastos e ingresos de sus miembros para lograr mejoras de vida. Las decisiones financieras familiares se toman en conjunto, verificar los pros y contras, pues las medidas afectan a más de un integrante. En este caso, si hablamos acá de las finanzas personales, ¿sí? Haremos referencia a un individuo tal vez como tal, o sea, una persona singular, ¿sí? Y si hablamos de las finanzas familiares, ya estamos haciendo un poco de referencia a, por ejemplo, cuántas personas habitan dentro de esa familia.
Y dentro de esa familia, ¿cuántas personas perciben ya un ingreso? ¿Cuántas personas perciben y posiblemente cuánto es ese ingreso? Entonces, en base a ese ingreso que se tenga, también se va a destinar los diferentes gastos que se tienen. En el caso, tienen hijos, tienen deudas, tienen un vehículo, entonces, todo lo demás. ¿Sí? Entonces, estas finanzas familiares hará referencia a eso, ¿no? Y las finanzas corporativas, que son aquellas por las cuales las empresas pueden mantener y generar valor a su dinero. Aquí se toman decisiones de la forma en que se deben conseguir los fondos, pago de empleados, gastos de materiales imprevistos, pagos de crédito local, entre otros. ¿Sí? Es decir, aquí se hará referencia a las finanzas, en este caso, de las empresas, ¿no? Donde en este caso generan o dan valor a su dinero, ¿sí? Sobre todo cuando tienen algún tipo de servicio en donde por medio de ello generan pues un ingreso, ¿no? Entonces, hasta ahí me van nomás diciendo, de pronto no esté claro, por favor, para revisar esta parte de la relación de las finanzas con otras disciplinas, ¿sí? Con la administración, la contabilidad, el marketing, incluso las matemáticas, el derecho, ¿sí? Que son áreas en donde las finanzas también está o tiene relación directa o indirecta o en alguna parte también influye. Entonces aquí nos dice, todos los días está en contacto con conceptos financieros. ¿Por qué todos los días se estará en contacto con conceptos financieros? ¿Por qué se dirá esa parte que todos los días está en contacto con conceptos financieros o con la parte financiera? A ver. Señorita. Nos dice usted que la finanza tiene... Dígame ya. Se me adelantó. Dígame nomás. Escucho. Usted dice que las finanzas van aliadas con las matemáticas, ¿verdad? Con todo. Bueno, a ver, dígame, Y lo ahí escucho. entonces la matemática es algo que también lo vemos a diario. En nuestro diario vivir son cosas que a veces necesitamos de números y bueno, imagino que en las finanzas la vamos a ver, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer una compra, ya sea, no sé, alimentos o, Ya. utensilios para la casa, digo, no sé si será con eso involucrado. Ya. En eso está bien. Pero justamente esta parte de... ¿Por qué hará referencia a que todos los días estamos en contacto con conceptos financieros o con la parte financiera? ¿Por qué todos los días estaremos en contacto con eso? ¿Por qué será? Sería ingeniero porque todos los días nos ingresa dinero y también se egresa porque se paga. Por ejemplo, en un pasaje, en un almuerzo, en cualquier vanidad que uno quiera, podría ponerse así, ¿no? Exacto. Sí, perfecto. Sí, eso les iba a preguntar si es que ustedes se alimentaban, cuántas veces al día se alimentaban, si usaban vestimenta, se movilizaban. Entonces, ahí estamos haciendo referencia a estos conceptos financieros. Es que todos los días manejamos la parte financiera, el dinero, ya sea de manera, en este caso, como les dije, directa, que por medio de adquirir un alimento, adquirir vestimenta. Todos los días realizamos compras. También. Necesitamos comprar y de hecho, en el caso, por ejemplo, de usted, señor Freire, todos los días, perdón, cuando usted está en su trabajo, pues está generando su ingreso, ¿sí? Aunque no sea como en otros casos que tienen ingresos diarios por la actividad que en este caso, si no vendieron, no salieron, no perciben. Caso como son servidores públicos, entonces todos los días ya estamos generando ese ingreso, ¿no? Aunque al final nos llega a fin de mes. Sí, entonces, Todo el día, bueno, uno hace compras, cualquier cosa que uno necesite,
Por último, ya termina el día, uno lleva la contabilidad, chuta, en qué gasté, voy viendo en qué fui gastando, o sea, en qué productos fui adquiriendo durante el día, y ahí uno va llevando la contabilidad. Ya, sí, gracias. Exactamente. Entonces, por ello es que las finanzas se lo utiliza todos los días, ¿no? Porque todo, para buena o mala suerte, está relacionado, o como comúnmente se conoce, el dinero lo mueve al mundo, ¿no? Bien, entonces aquí también nos dice, por ejemplo, cuando solicita un préstamo para comprar un automóvil o una casa, los conceptos financieros se utilizan para determinar los pagos mensuales que se realizará. Es decir, cuando, bueno, en algunos casos tal vez, ¿no? Tal vez de Eric, de Kevin, que ya no tienen ya cierto tiempo dentro del ámbito laboral. eh, ya tal vez se les hace un poco más familiar, tal vez el tema del endeudamiento, ¿sí? Y ya en cantidades tal vez un poco más elevadas, tal vez en adquirir un vehículo, en una casa, entonces, y saber las deudas que tal vez se tienen, ¿no? O igual manera, cuando ustedes, por ejemplo, adquieren un celular, ¿sí? Ustedes adquieren un celular, tienen que estimar para qué tiempo van a cancelar, en qué cuotas, tal vez si hay una cuota de entrada, entonces si reduce las cuotas parciales, si es semestral, si es anual lo que van a pagar, o mensual, entonces de esa manera ustedes ya están relacionando cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos y por ende su parte financiera, ¿sí? De igual manera entonces sucede dentro de las industrias. Ellos de igual manera se maneja bajo los ingresos, los egresos, salarios, adquisición de maquinarias, de equipos, ampliación, en este caso de sucursales, de igual manera, ¿sí? De hecho, cuando, por ejemplo, usted se jubila, nos dice los conceptos financieros se utilizan para determinar la cantidad de pagos mensuales que se recibirá en un plan de retiro. De igual manera, ustedes en otra actividad, si tal vez emprenden en algún negocio, ustedes igual estiman, por ejemplo, el porcentaje tal vez de ganancia, considerando el tiempo, los costos de viaje, de transporte y todo lo demás. En consecuencia, incluso aunque no tenga pensado seguir una carrera relacionada con las finanzas, es importante que cuente con una idea básica de los conceptos financieros, que es en nuestro caso, no somos tal vez una carrera directamente relacionada con las finanzas, pero dentro del ámbito del transporte siempre vamos a topar ese tema, ¿sí? El tema financiero, es decir, presupuestos, tal vez y en muchos casos, cuál alternativa resulta más económica, resulta más viable dentro de los presupuestos que se manejan. Entonces, siempre sí vamos a estar relacionados o con este tipo de términos, ¿no? También, entonces, revisamos ya lo que sería una de las áreas de las cuales está relacionado las finanzas, que es la administración, ¿sí? Para ello, ayúdenme, por favor, con la lectura, que no se cansen, no se aburran. Ayúdenme con la lectura, por favor. Señor Jimmy, ¿ya está, señor Jimmy Choice en la clase? ¿Qué tal, ingeniero? Sí, estoy tratando de Ya. escucharla, pero no, igual está ocupado. Si puede, señor Jimmy, si no, Sí, a ver. le escucho. Administración. Al pensar en administración suele pensarse en las decisiones relativas al personal y los empleados, en la planeación estratégica y las operaciones generales de la empresa. La planeación estratégica, una de las actividades más importantes de la administración, no se puede lograr sin considerar sus influencias en el bienestar financiero general de la empresa. Las decisiones relacionadas con el personal, como establecer salarios, contratar personal nuevo y pagar bonos, deben estar basadas en decisiones financieras que aseguren que cualquier fondo necesario estará disponible. Ya, listo. Dentro de esta área de la administración, como sabemos, ¿no? El área de la administración o el hecho de pensar en la administración
nos viene ya la idea de que básicamente es quienes tal vez toman las decisiones, quienes están a cargo o como los jefes de personal, de empleados, quienes dirigen, ¿sí? Quienes manejan lo que es la planeación, en este caso la planeación estratégica de la empresa, las operaciones como tal de la empresa. Entonces, si esta área de la administración está encaminada a ejecutar esas funciones, entonces es importante que se deba considerar la parte financiera, porque en una empresa, en una institución, eh, sin desmerecer otros aspectos, la parte financiera es uno de los aspectos más importantes que de alguna manera interesa al trabajador, es decir, si tiene una buena retribución económica por la actividad que realiza o por la actividad que cumple. Entonces, si se tiene una buena relación entre la parte administrativa y la parte financiera, es decir, con pago de sueldos, salarios, bonos. Entonces, va a tener un efecto también positivo dentro del desarrollo como tal de la empresa, dentro del crecimiento y el cumplimiento de su planeación estratégica, el cumplimiento de sus objetivos y pues también eh, las relaciones que existen, ¿sí? De hecho, aquí proporciona las técnicas de evaluación, planeación y control para lograr una mejor toma de decisiones. En este caso, cuando ya se conoce toda la parte de cifras de cuánto tal vez se lo asigne a un trabajador dentro de sus bonos, cuánto se lo asigna para adquirir maquinaria. Entonces, de esa manera ya se tiene un panorama claro de cuáles van a ser los gastos y a qué porcentaje puedo llegar en esos gastos, ¿no? De hecho, todas las decisiones que vayan a ser tomadas deben recurrir a las finanzas, ya que cualquier decisión involucra un gasto, ¿sí? Desde la contratación de un nuevo personal o el despido de una persona, ya genera un gasto, porque posiblemente tiene que dar una liquidación en el caso cuando se desprenda de un trabajador o cuando adquiera, pagar un salario más a otra persona. Entonces, todas las decisiones dentro de las empresas generan un gasto. Y aquí haciendo énfasis dentro del sector privado, ¿sí? Para el caso, si aquí existe alguien que haya emprendido en algún negocio o tenga ya un negocio ya realizado o ya tenga constituido, ¿sí? Sabe que cualquier decisión incurre en la parte financiera, ¿sí? Para generar un gasto o tal vez para, en algunos casos, evitarse uno, ¿no? Entonces, pero siempre esas decisiones van a estar encaminadas en la parte o va a incurrir la parte financiera. ¿Qué más tenemos? Una empresa quiere hacer mayores inversiones, pero no siempre las lleva a cabo porque le falta recursos. Un individuo desea adquirir un auto deportivo, pero no tiene los recursos financieros suficientes. Un gobierno quiere construir más puentes, hospitales, cárceles, pero los recursos son limitados. Y es un ejemplo claro de lo que nos pasa a nosotros los ciudadanos, que tal vez queremos adquirir, como nos dice, un vehículo, un celular, un dispositivo, un vestimenta, pero la parte financiera no nos permite, o si en tal caso nos permite este momento, pero luego vamos a tener inconvenientes porque no vamos a poder cumplir o cubrir con otras necesidades que se tengan, ¿sí? Entonces, eso forma parte de la planeación, por ejemplo, ya personal que cada uno de ustedes tenga, ¿sí? Y estas decisiones se clasifican en 3 niveles. Con esto finalizamos. El alto, el medio y el inferior. El alto corresponde a estrategias financieras, el medio corresponde a tácticas financieras y el inferior corresponde a operaciones financieras. Esto sobre todo ya dentro del ámbito del sector empresarial, del sector industrial, en donde este tipo de decisiones van a estar encaminadas de manera principal en los resultados que se presenten, por ejemplo, a fin de año, los estados financieros que se presentan.
donde ahí se evidencia si es que hubieron ganancias, hubieron ingresos, qué porcentajes de ingresos existieron. Entonces, en medida de ello, las decisiones van a estar dentro de estos tres niveles, ¿sí? Y también existen tres tipos de planes: el plan estratégico, el plan táctico y el plan operativo. Dentro del plan estratégico, que es a largo plazo; plan táctico, que es a mediano y corto plazo; y el plan operativo, que es para fechas específicas, que tal vez aquí se hace énfasis en eso, ¿no? Por ejemplo, cubrir si se adquirió en este caso, un vehículo, ¿sí? Dentro de la empresa se adquirió un vehículo. Si es a largo plazo, si se pudo cubrir con esa deuda dentro de los plazos establecidos, y una vez que se cumplió, se está cumpliendo con esos porcentajes o esas cuotas, no se está desequilibrando la parte financiera, es decir, no existe un desequilibrio por ese gasto que se está generando, ¿sí? Es decir, si tal vez yo destiné un fondo para pagar esa cuota, no estoy dejando un vacío, no estoy dejando otras cuentas por pagar, por ejemplo, un sueldo tal vez de un trabajador, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia, que esto también se lo maneja ya dentro de las carreras como tal, financieras o finanzas, pero sí es importante que también lo vayan conociendo y lo vayamos conociendo, ¿sí? Bueno, luego tenemos lo que es el marketing, contabilidad, los sistemas de información, economía, que también lo vamos a revisar, ¿no? Haciendo referencia a cada uno de ellos, van a tener su importancia, su relevancia dentro del desarrollo de las actividades, ya que todas estas áreas van a estar relacionadas con la parte financiera o van a necesitar en alguna parte del flujo de efectivo, ¿sí? Y que es básicamente como el objetivo que persiguen todas las organizaciones dentro de todos los ámbitos: tener una distribución económica que me genere ganancias, que me genere rentabilidad, ¿sí? No sé si hasta ahí tienen preguntas. Parece que justo ya estamos con el tiempo. No hay preguntas, dudas. No hay preguntas, dudas, inquietudes. Si no, pues para la siguiente clase les recuerdo de realizar esos 5 ejercicios, y sí me gustaría también que revisen unos 2 ejemplos de cada una, de las finanzas públicas, empresariales, privadas, personales, familiares y corporativas, ¿sí? Ingeniero, Entonces, dígame. un ejemplo de finanzas familiares podría ser la herencia, las herencias. La herencia. Sí, podría ser la herencia porque prácticamente vendría a ser un patrimonio no solamente tal vez de una persona, ¿sí? Y tal vez esos fondos podrían estar destinados para quienes obviamente pertenecen o vendrían a participar de esa herencia. Son ejemplos que vayan revisándolo en función de lo que hemos revisado y que vaya quedando de manera más clara, ¿sí? ¿Preguntas, dudas? ¿Algo más de pronto que acotar? ¿Ninguna? A ver, por favor, enciendan las cámaras. Ya creo que les veo cansados. Jimmy está yéndose a su casa, creo. Parece que está yéndose en una bici, ¿o no? Ya, a ver, enciendan todos, por favor, enciendan. ¿Sí? Me falta señor Eric, bueno, Jimmy no puede, señor Elvis, Marco y Valeria. Ya no hay problema, señor Jimmy.
Guarde nomás mejor el dispositivo por su seguridad y la de todos. ¿Qué más me falta? Elvis, señor Elvis Fuentes. El señor Elvis. No está, señor Elvis. Díganme que hay lección para la siguiente clase, Elvis, por no estar atento. No sé, ha estado ahí. Dígame, ingeniero. Ah, pensé que no estaba atento, Elvis. No, sí. Ya, a ver, no se muevan, sí, voy a tomarles la captura. Híjole, ya no les di oportunidad a que se arreglen ni nada. Ya, a ver, dudas, preguntas, si no ya daríamos por finalizado el día de hoy con la clase. Todo está claro. Como el agua. Listo. Recuerden que tienen esa actividad de los ejemplos. Por favor, realícenlo para la siguiente clase. Estaría bien. Está bien para la siguiente clase. Para la otra semana, Pero- ingeniero. La siguiente semana. ¿Quién más está de acuerdo con Elvis? Para la otra semana, ingeniero, sería más factible. Ya. La única forma como les Por favor, puedo hablar. habilite para subir la primera tarea que yo recién me matriculé. Porfa. ¿Y ahora? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué hora? Anton, ¿hasta qué hora estaría bien habilitarle? Anthony. No sé, hasta que su corazón. No, pues ya les pregunto, ¿hasta qué hora? Dígame usted. Hasta un corazón. Podrá ser hasta las las 11 de la noche, tal vez, mientras sube. Ya, a su pedido, hasta hoy, hasta las 11 de la noche, ¿ya? ¿Todos están de acuerdo? Listo, ingeniero, muchas gracias. Ya, ahí es la única forma que les hago hablar. Si no, están calladitos. Ahorita, por ejemplo, Ingeniero, solo Valeria le miro. y lo de gestión, ingeniero. Lo de gestión. Está Sí bien igual. podría, ¿Hasta qué hora, Andy? Dígame usted. es que ahorita ando en celular, nomás ingeniero, ando donde mi papá por fuera de Daule y mañana iría a Daule a la computadora que está allá en Daule. Sí podría habilitarla hasta las 10 de la mañana máximo, ahí usted verá. Ya. No hay problema. A sus órdenes. Gracias. Mañana a las 10. Ya, chicos, les agradezco por la atención. Nos veremos la siguiente clase. Por favor, cumplan con esas actividades. Les espero la siguiente clase puntuales. ¿Sí? Que pasen bien. Hasta luego. Igualmente.